es la clase 4 de sistemas de potencia, en la que vamos a ver el sistema por unidad. Está metido todo enmarcado dentro del tema número 1 de repaso y definiciones de contexto, de cosas que ustedes, algunas cosas ya las han visto, y lo que estamos es reforzando los conceptos. El sistema por unidad permite, una de las grandísimas ventajas es que permite unificar los niveles de voltaje y ponerlos todos sobre una base que está alrededor de 1, que es cerca de 1. Ya les voy a explicar por qué es cerca de 1 o 1 y no sabemos exactamente el valor. Y permite otra parte para lograr esa unificación de los voltajes es porque elimina los transformadores. O sea, ese salto, esa discontinuidad de la conexión eléctrica se elimina con el sistema por unidad. Cuando tenemos un sistema originalmente como está dibujado y luego para hacer un diagrama de impedancias de ese sistema, uno de los inconvenientes que tenemos es que tenemos impedancias en un lado del transformador, o de cada transformador vamos a tener impedancias de un lado en unos niveles de tensión, y después impedancias del otro lado de cada transformador en otros niveles de tensión, y van a haber tantos saltos y tantas discontinuidades como transformadores haya. Una vez que nosotros transformamos, convertimos un modelo de un sistema, un modelo real de un sistema eléctrico en un diagrama por unidad o en unos cálculos por unidad, ya desaparecen, el sistema estaría todo conectado seguido, o sea, sin los saltos. Desaparecen los transformadores ideales, o sea, las impedancias asociadas al transformador de los modelos, el modelo Pi, el modelo T del transformador, siguen apareciendo si tenemos los datos, pero el transformador ideal en el que justamente ocurre el salto desaparece. Vamos a ver primero los conceptos generales, monofásico, después, que es el más sencillo, después el sistema trifásico y qué cambios hay que hacer. Básicamente tienen que ver con, en el sistema trifásico, con la aparición del concepto de potencia trifásica y lo de voltajes de línea, que ya aparecen como un valor nuevo. Matemáticamente el sistema por unidad lo que es una cantidad física dividida en un valor base. El resultado es lo que se llama la cantidad por unidad. Entonces, nosotros, para poder usar el sistema por unidad, necesitamos transformar entre comillas, porque no estamos cambiando el sistema, estamos modelándolo matemáticamente para que se nos sea más amigable para trabajar. Escogemos, la base es escoger apropiadamente los valores base para respetar esa relación y esas características propias de cada uno de los sistemas. Una vez que se escogen las bases, se calculan de todos esos datos que nos están dando del sistema los valores por unidad, dibujamos ese circuito por unidad y ahí es que empezamos a calcular. Ese es el principio, eso es lo más elemental o lo más inicial que tenemos que hacer para poder trabajar con un sistema de potencia. Las bases deben respetar las leyes de Ohm, de Kirchhoff, deben respetar las relaciones de transformación en los transformadores, y hay una característica que es que la base de potencia, que es un valor importantísimo, se escoge uno solo para todo el sistema. Entonces, la forma que lo vamos a hacer es que escogemos una base de potencia para todo el sistema. Si es un sistema trifásico, va a ser una potencia trifásica, y escogemos un voltaje, arrancamos con un voltaje en uno de los extremos del circuito y nos vamos hacia atrás y vamos escogiendo voltajes para los distintos, para los voltajes base, perdón, para los distintos lugares del circuito, uno nuevo cada vez que aparece un transformador. O sea, nosotros en un transformador vamos a tener un voltaje base del lado primario y un voltaje base del lado secundario, pero esos voltajes base del lado primario y secundario tienen que respetar la relación de transformación, es importante. La potencia base, los voltajes base solo afectan las magnitudes, las amplitudes de todas las variables, no cambian, no se meten y no alteran los ángulos en nuestras variables complejas. Entonces, si estamos hablando de eso, entonces la potencia base para sistemas monofásicos es la P, la Q y la S son la misma base. Escogeríamos una sola potencia. Luego, la base de corriente se escoge como un resultado del cálculo de V por I. O sea, despejamos que vamos a tener normalmente de bases del circuito.
potencia base y voltaje base. Y luego impedancia, admitancia y corriente son resultados con la fórmula que ustedes conocen. Yo les recomiendo que hagan una deducción de esta fórmula. Esta fórmula son las mismas fórmulas que hemos usado siempre, lo único que le estamos poniéndole la coletilla de que es una variable base, ¿ok? Pero hagan sus cálculos y despejen todas las fórmulas para que estén seguros de lo que están haciendo. Luego, la impedancia, normalmente nosotros tenemos datos, como datos de los circuitos, tenemos impedancias de los equipos, tenemos voltaje primario y secundario en cada transformador, tenemos la cantidad de potencia que está en los puntos de entrega, donde está entregando potencia el circuito, las cargas, eso van a estar probablemente en valores de potencia en alguna forma, o alguna de las potencias con el factor de potencia, o P y Q, o la potencia aparente y el ángulo, en alguna forma nos va a salir. Y entonces esa impedancia, esa potencia la dividimos en esos puntos de entrega sobre la potencia base, que es una sola para todo el sistema, y ahí obtenemos nuestros valores. Y después todas las impedancias de generadores, motores, transformadores, líneas. Las impedancias de línea normalmente, ahí le vamos a dedicar bastante tiempo a calcular las impedancias de línea porque tenemos que aprender a calcular inductancia y capacitancia y luego eso lo dividimos entre la impedancia base y ahí obtenemos la impedancia por unidad de cada línea. Hacemos la deducción de la potencia, de la definición de potencia, entendiendo que si dividimos nuestro valor de potencia entre la base, el valor base, y si la potencia sabemos que es P más JQ, entonces la estamos dividiendo la P, tanto la P como la Q sobre la potencia base y nos va a dar el P en por unidad más el JQ en por unidad. ¿Por qué es esto? Porque igual si yo agarrara la potencia compleja como la S, el módulo de S con el ángulo de S, el ángulo no va a cambiar solo S, la amplitud, por lo tanto cambian estos valores pero divididos entre el mismo valor. O sea, esa demostración la pueden hacer. Cuando hacemos, o sea, todas estas relaciones en las que decimos, bueno, S es V de fase neutro por I, porque estamos hablando de sistemas monofásicos, cada una de las variables con su ángulo, y si dividimos entre la multiplicación de la B base por I base y respetamos las ecuaciones que hemos visto, al final S por unidad va a ser B por unidad y asterisco y vamos a tener la misma relación de B por I con sus ángulos. Después, para sistemas trifásicos balanceados, lo único es que aparece las potencias trifásicas que dividí entre 3, porque acuérdense que nosotros, el sistema por unidad se asume que el sistema es balanceado. Volvemos a aplicar la misma cosa y aparece nuevo el voltaje de línea, que es raíz de 3 veces el voltaje de fase, y ahí tenemos que respetar que la potencia trifásica va a ser raíz de 3 B de línea por la I, y eso es la fórmula que hemos usado siempre. Se sigue respetando el ángulo de la potencia trifásica, el ángulo de los voltajes de línea y voltaje de fase. Se siguen, acuérdense de esta relación en la que decimos S es igual a B a raíz de 3 B de línea por I, y si no decimos S es igual a 3 veces voltaje de fase por la corriente. Si sustituimos la corriente y lo ponemos en función de la impedancia, nos va a quedar V por B conjugado sobre Z. V por B conjugado es B al cuadrado, sin ángulo, no aparece el ángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo de B con el ángulo de B conjugado se eliminan entre sí, se restan y queda cero. Entonces, vuelvan a revisar estas ecuaciones para poder entender de dónde salen estos valores. Al final nosotros nos vamos a saber 3 o 4 ecuaciones de estas. Si ya saben y manejan bien las ecuaciones de potencia, no van a tener problemas con las bases. Y lo importante después dividir la cantidad real entre la cantidad base apropiada. O sea, no pueden dividir un voltaje de fase entre un voltaje de línea base. O sea, eso no tiene sentido. ¿Okay? El cambio de base se usa para cambiar sobre todo valores de impedancia, y cuando no respeta la relación, o sea, cuando tenemos la relación de transformación y se nos corren los
transformadores no están en relación directa uno con otro, sino que los datos de fábrica son un poco distintos, entonces hay que hacer normalmente cambios de base. La cambio de base se usa muchísimo, es cuando me dan un valor en por unidad que tiene unas bases distintas a las que escogí yo para mi sistema. Cambio de base, normalmente los equipos, sobre todo motores, generadores y transformadores, vienen en porcentaje de por unidad. O sea, dicen, por ejemplo, la impedancia dice 3%, eso sería 3 entre 100 en por unidad, sobre las bases de los datos de placa del transformador. Entonces, si las bases que yo estoy escogiendo no son, que serían las que tienen el superíndice 2, no son las que escogió, la que me dio el fabricante, entonces lo que hago es un cambio de base usando esta ecuación. Esto es para el cambio de base para una impedancia que es básicamente necesitamos generadores, transformadores y motores, disculpe. Entonces, esto es el repaso, o perdón, la presentación inicial del sistema por unidad. Después tenemos que hacer los ejemplos para ir relacionando una cosa con otro. Entonces haremos en la próxima clase, vamos a repasar un sistema por unidad y cómo representar un sistema, perdón, un sistema eléctrico monofásico, cómo lo representamos por unidad, y después un sistema trifásico, y empezarle a ver todos esos truquitos o esas cositas que tenemos que aprender. Recuerden que para las dudas estamos conectados en las horas de consulta por Zoom, que tienen la invitación ya para hacerlo, y asistan. Ahí vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer repasos, vamos a hacer eh, fortalecer los conocimientos. Todo lo van a tener pregrabado, pero allí pueden fortalecer las cosas que necesitan saber. ¿Ok? Gracias.